Pues antes que nada me gustaría pues, dar una muy sencilla definición de lo que es la personalidad. Se dice que la personalidad es un constructo complejo que implica la suma del carácter más el temperamento. Esto es, el temperamento sería lo que nos heredan nuestros padres, lo que nos hace ser como somos. Quiere decir que el 50% de esa personalidad está forjada por el 50%, que implicaría un 25% entonces de lo que hereda papá y el otro 25% lo que hereda mamá. Y el carácter es lo que nos va forjando a través de la vida, que bueno, también implica cierta influencia de los padres nuevamente, porque pues tiene que ver con el ejemplo, con la educación, con cómo nos premian, cómo nos castigan los padres. Pero se complementa con elementos como la sociedad, la cultura, los medios de comunicación, a veces las religiones y por supuesto también personas importantes como pueden ser los abuelos, los tíos, los primos, los maestros. Esto va se dice que alrededor de los 18 años se complementa esta sumatoria y ya se forja bien lo que es la personalidad. Ahora, entonces, ¿qué es un trastorno? Un trastorno entonces sería una alteración de la forma de ser. ¿Y cuándo se considera trastorno? Pues cuando esta forma de ser nos genera problemas a nosotros o implica un conflicto con los demás. Sí, claro. Los libros donde se clasifican las enfermedades mentales, tanto psiquiátricas como psicológicas, marcan 10 grandes trastornos divididos a la vez en 3 grupos o clústeres. En el primer grupo está el trastorno esquizoide, el trastorno esquizotípico y el trastorno paranoide de la personalidad. En el segundo grupo o B está la personalidad histriónica, la personalidad narcisista, la personalidad antisocial y la personalidad conocida actualmente como emocionalmente inestable, que todavía se le conoce como borderline o limítrofe. Ya, perdón, y en el grupo número 3 o C está la personalidad evitativa, la personalidad obsesiva y la personalidad dependiente. Esos son los 10 grandes trastornos de la personalidad. El diagnóstico, bueno, a nivel de psiquiatría es eminentemente clínico, esto es a través de la entrevista con él o la paciente y complementado con la información que puede proporcionar la familia, la pareja o amistades. Sin embargo, también se cuenta con escalas y a nivel psicológico con pruebas específicas para ya determinar a ciencia cierta si hay o no un trastorno o solo son rasgos, porque todos podemos llegar a tener rasgos. Entonces, un poquito de personalidad dependiente, un poco de personalidad, por ejemplo, fóbica o evitativa, pero no necesariamente un trastorno. Ok, depende de la gravedad y de las comorbilidades. Es muy raro que haya un trastorno de personalidad único. Casi siempre van acompañados de otras entidades, como puede ser un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, uno de los trastornos más graves que existe, hablando de la personalidad, es el trastorno de personalidad emocionalmente inestable y casi siempre va acompañado de depresión, de ansiedad, de trastornos de la conducta alimentaria, de graves problemas para el control de los impulsos, muchas veces también trastornos asociados al consumo de sustancias tóxicas. Entonces, el tratamiento es integral. Eh, el tratamiento de base casi siempre es la psicoterapia, pero el tratamiento psicofarmacológico depende de los síntomas y depende de las comorbilidades que se presenten. Pues no hay desventajas como tal. Si un tratamiento se administra y se supervisa bien, siempre sería ventajoso. El tratamiento pues es, sobre todo si se detecta a tiempo un trastorno de este tipo, que la persona no desarrolle complicaciones, porque como les decía, se considera trastorno cuando se afecta no solo a la persona, sino su entorno. Un trastorno de personalidad grave puede llegar a afectar matrimonios, desempeño académico, rendimiento laboral, el desempeño de una persona en la sociedad, prácticamente en todas las áreas de su vida. Entonces, sí es esencial que si se detecta un trastorno de ese tipo, pues tenga un tratamiento integral. ¿Cuáles podrían ser las desventajas? Bueno, si no hay una supervisión, por ejemplo, una persona con rasgos antisociales o histriónicos o de tipo borderline o emocionalmente inestable, y la persona puede llegar a tener ideas de muerte o ideas suicidas, pues que pudiera hacer un mal uso de los medicamentos o que incluso pueda llegar a tener un gesto o ya un intento de suicidio con el mismo medicamento. Es complejo, pero
si hablamos de cómo se gesta la personalidad y que tiene mucho que ver tanto como con lo heredado como con lo aprendido, primero que nada pues sería intentar que estos rasgos pues sean lo más maduros, los más sanos posibles. Obviamente pues estaríamos hablando de que no se viviera violencia, no se sufriera de abusos, que no se sufriera pues de carencias importantes. Y pues otra cosa que debe de ayudar bastante pues eso es hacer un diagnóstico oportuno. Sí, un diagnóstico temprano puede también prevenir que se desarrolle un trastorno grave de la personalidad, o al menos que se atienda a tiempo y que no se desarrollen complicaciones graves. Pues primero que nada depende del tipo de trastorno, de las comorbilidades, de la severidad del cuadro, de qué tanto ha afectado al individuo en su entorno o en cualquiera de sus áreas de interés, pero el tratamiento debe ser básicamente psicoterapéutico y psicofarmacológico. La mayoría de las veces debe ir de la mano para que se asegure un mejor pronóstico. Pues estar atento de cualquier señal que desde la niñez pues se puedan presentar en relación a las conductas, a las formas de pensar, a las formas de reaccionar del individuo, porque como les decía, cada uno de nosotros ya traemos algo, esto que es heredado, esto que les decía, correspondería a lo que le llamamos temperamento. Entonces, desde niño ya podemos saber si un niño o si una niña es muy sensible a la crítica, o si es muy impulsivo, o si tiende a la depresión. En fin, ya vamos viendo si hay algún rasgo importante que nos llame la atención, pues para que desde ahí, si no se hace un diagnóstico total como tal, definitivo, pues sí al menos intentar prevenir que se desarrolle un trastorno, como les decía, sobre todo ya grave. Sí, este es un tema muy importante. Quizás valdría la pena ampliarlo posteriormente, ya hablando de trastornos específicos, como puede ser el llamado todavía TLP, que les decía ahora correspondería al trastorno de personalidad emocionalmente inestable, o al trastorno de personalidad antisocial, que es muy parecido, de alguna manera se liga a lo que le llamamos psicopatía en psiquiatría forense, que son quizá los trastornos más graves de personalidad y que muchas veces pues pasamos por alto y que son situaciones que pueden poner en grave peligro no solo a la persona, sino a quien convive con personas como estas.